Bueno, buenas tardes a todos. Soy José Antonio Moreno, director general de Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca. Como decía, desde el inicio de la pandemia, casi desde las primeras semanas, hemos estado tremendamente activos generando actividades de valor añadido en temas relacionados de una forma directa o indirecta con la propiedad industrial. Y hoy es para mí un auténtico honor y un lujo tener a Manuel de Santes, que es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante y of Counsel en el Zaburu, para abordar el tema de la propiedad industrial en la era del post-COVID. Según lo que he hablado esta tarde con Manuel, él va a dar un enfoque tremendamente interesante. Bueno, creo que se van a lanzar casi más reflexiones en voz alta que certezas, pero creo que esto es lo que verdaderamente estamos esperando las personas que, bueno, en estas semanas estamos atendiendo los webinars, ¿no? Que es tener todos los inputs y todos los insights posibles de expertos en las distintas materias como es Manuel en esta, ¿no? Así que nada, Manuel, tu presentación la estamos esperando con muchas ganas y lo que sí me gustaría es que luego pudiéramos tener todos un debate. Por tanto, yo creo que lo mejor quizás sería que o bien toméis la palabra o bien en el chat escribáis las preguntas que yo te las voy formulando. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Muy buenas tardes a todos. He vuelto a los orígenes, es decir, he decidido que voy a hablaros sin apoyo ninguno directamente, y sin apoyo quiere decir sin papeles y simplemente intentando razonar con vosotros. Y lo hago, y de vez en cuando pararé un poquito para ir admitiendo a gente hasta dentro de unos minutos, lo hago porque me encuentro desorientado. Tan desorientado que os he convocado a muchos de vosotros para el 14 de marzo, justo el día que se declaró el estado de sitio, justo el día que yo acababa de regresar de Montevideo y justo el día que comprobé hasta qué punto nos pillaba a todos por sorpresa. Han pasado 2 meses y han pasado tantas cosas desde estos 2 meses. Mirad, como ejemplo, hace apenas 20 minutos acabo de recibir esto, no sé si lo veis. Y me gustaría abrirlo con vosotros. Es un paquete que viene de Wuhan. Y ya, Manuel, perdona, contenido... dice Rosa que se escucha mal. No sé si Sí. el mensaje en el chat era hace unos minutos o ha sido hace poco, porque no tengo ni idea. ¿Se escucha bien por parte de Intentaré todos? hablar más alto. Os decía que acabo de recibir este paquete desde Wuhan, en el que un amigo chino me envía 100 mascarillas quirúrgicas, surgical mask, son mascarillas de calidad. Es la cuarta vez que recibo, es el cuarto envío que recibo, y cada vez van directamente al hospital de San Juan. Esto hace 2 meses hubiera sido una cosa de ciencia ficción. Así que yo pienso que si tenemos que estar de acuerdo en algo, es de que han pasado muchas cosas y de que las cosas ya no van a ser como eran, ¿no? De repente todos somos conscientes, por ejemplo, de nuestras limitaciones físicas. A mí me da la sensación de que parecía que habíamos llegado a una etapa, desde luego una etapa de mi vida, en la que yo pensaba que la tecnología nos iba a hacer superhumanos, que íbamos a vivir toda la vida y toda la muerte sanos, vigorosos, siempre en la mejor forma, que las máquinas nos iban a ayudar a ser eternos, transhumanos, y de pronto nos damos cuenta de que no es así. Aparece de pronto esta cosita que se llama COVID-19 y todos estamos en casa y miles de millones de personas han cambiado radicalmente sus vidas. Al mismo tiempo, me da la sensación de que hemos aumentado drásticamente nuestra percepción del riesgo. Y al aumentar la percepción del riesgo reclamamos certezas en todas partes. Y quizá esta es una de las explicaciones también de todos los movimientos y de las protestas. Por supuesto que ha habido muchas equivocaciones, pero hay mucha gente que no solamente está desorientada,
tiene miedo. Ya no nos sentimos seguros. ¿Y si mañana hay un brote que es mucho más letal? ¿Cómo es posible que viviéramos tan anestesiados y tan confiados? Una tercera reflexión de estos 2 meses, y veréis por qué yo voy a hablaros de estrategia y no de táctica, porque todo esto tiene relación después con la propiedad industrial y con la propiedad intelectual. Yo estaba convencido de que el mundo ya era plano, de que el mundo ya era completamente global, pero resulta que ahora lo veo menos plano. De la globalización absoluta como concepto, ¿quién iba a discutir la globalización? De pronto hemos pasado en apenas 2 meses a la desglobalización rampante, diría yo. El campeón de la globalización, que era Estados Unidos, aparece ahora como el paladín de la desglobalización. El impulsor del nuevo nacionalismo, que era China, aparece ahora como el rey de la globalización. Y tenemos el sentimiento de repliegue, de sálvese quien pueda, de vuelta a nacionalismos que creímos ya completamente superados. Al mismo tiempo, han surgido nuevos sectores, más relevantes que otros. Pensemos en cómo en 2 meses sectores como el sector sanitario, la fabricación 3D, la educación online, ha cambiado radicalmente su sentido y su percepción y su importancia. Nuestro comportamiento como ciudadanos, como clientes, como profesionales, también ha cambiado radicalmente. Nuestra manera de actuar, esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, hace 2 meses hubiera sido absolutamente impensable. Por otro lado, hemos comprendido y integrado en nuestras propias carnes hasta qué punto tenemos en este momento ya una dependencia total y absoluta con la tecnología. Y yo también tengo la percepción, y digo percepción positiva en este caso, de que el experto, es decir, la persona capaz de conocer algo en profundidad, se vuelve cada vez más relevante. En este entorno que está lleno de riesgos y de incertidumbres, el experto se vuelve más importante. Las personas que nos ayudan a pensar se vuelven más importantes, porque reconozcámoslo, de una manera o de otra me da la sensación de que nos habíamos olvidado de pensar. Y es que las personas que hemos nacido, yo creo que aquí todos, después de 1945, hemos crecido por primera vez en la historia del ser humano en un entorno donde las guerras y las enfermedades mortales estaban en unos entornos y en unos reductos controlados que nos eran completamente ajenos y que nos traía simplemente la televisión. Nunca antes había ocurrido esto. Desde nuestros abuelos hasta el momento en el que el hombre toma conciencia de sí mismo, nada fue seguro, nunca. A cada rato aparecería un ejército y destruiría nuestros hogares y diezmaría nuestra familia. O vendría una peste o vendría una enfermedad desconocida. Siempre, siempre ha sido así, salvo nuestra generación. Y de pronto, aunque de momento sea con cierta levedad, diría yo, se nos ha caído el velo. Y esto nos lleva a una sensación de desorientación, con nuestros políticos y nuestros expertos, por ejemplo, dando bandazos. Esto es como si un cisne negro hubiera aparecido inesperadamente y andamos perdidos. Y es por todo esto por lo que, a mi modo de ver, me parece que es justo preguntarse abiertamente si esto que nos está ocurriendo debería tener un impacto en el diseño del sistema de propiedad intelectual industrial. Y yo creo que sí. Y creo que la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que no son más que instrumentos para servir a la sociedad, que no tienen un objetivo en sí mismo, si esta sociedad cambia, lo lógico, cuanto menos, es repensar el sistema. Sigo admitiendo, somos ya más de 50. Si es así,
a mí me da la sensación de que en este momento todo se mezcla. Y si todo se mezcla, se hace además más complejo. Los que me conocéis sabéis que me gusta mucho distinguir entre la simpleza y la sencillez. Las cosas en la vida no son simples, las cosas son complejas. Lo que hay que intentar es poderlas presentar de una manera sencilla, volver a explicar las cosas. Estas son mis primeras percepciones de estos 2 meses, pero eso no es todo. Porque la pandemia nos ha pillado en un momento absolutamente turbulento. La pandemia ha surgido, si imagino que estaréis de acuerdo conmigo, en un momento en el que todo nuestro futuro giraba en torno a 2 parámetros. Por una parte, la mal llamada transformación digital, que a mí me gusta llamar la hibridación completa de tecnologías, por un lado, y por otra parte, la transición ecológica. A esto se ha venido a juntar el hecho de que una pandemia ha acelerado extraordinariamente el avance hacia esta nueva era. ¿Qué va a pasar, pues? Yo estoy convencido de que la pandemia lo que va a hacer es acelerar ambos parámetros. Desde la transición ecológica me parece que es sencillo de explicar. Simplemente no hay plan B, ¿no? O adaptamos nuestra situación o adoptamos las medidas oportunas en este momento o estamos perdidos. Si uno lee el plan verde aprobado hace apenas 3 meses por las instituciones europeas, llega claramente a la conclusión de que el acuerdo hay que hacerlo ya y todas las decisiones hay que tomarlas ya y hay que tomarlas desde una perspectiva mundial. La emergencia climática es una realidad y esto nos va a cambiar todas las prioridades de nuestro sistema y por lo tanto también todas las prioridades de nuestro sistema de propiedad industrial e intelectual. Esto por una parte. Y por otra parte, porque no olvidemos que estamos en plena pandemia, es verdad, todavía, pero estas 2 superestructuras siempre van a estar alrededor y lo que van a hacer es acelerarse. La segunda es lo que yo llamo la hibridación completa de las tecnologías y me gustaría explicarlo un poco, qué es lo que quiere decir. ¿Cómo pasamos de la primera a la 4ª revolución industrial y qué es lo que quiere decir? ¿Cómo el cambio pasa de ser lineal, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, a ser exponencial, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y esto tiene extraordinarias consecuencias para el derecho y para el sistema jurídico de la propiedad industrial e intelectual. Cómo las crisis, y el ejemplo claro lo estamos teniendo en esta crisis, las crisis dejan de ser cíclicas. Si alguien piensa que esto se va a acabar y dentro de 100 años habrá otra pandemia, me parece que está completamente equivocado. Las crisis ya no son cíclicas, las crisis son sistémicas. Me gustaría, pues, hablaros de estrategia y hablaros de estrategia desde la perspectiva de las diferentes revoluciones que nos están conduciendo a desde la era digital a lo que yo llamo la era cognitiva. Mirad, la primera revolución industrial acaba con el predominio de la agricultura, aparece el vapor y aparecen nuevas máquinas. Y hay una reacción extraordinaria en contra. Tarda 100 años, más de 100 años, en llegar la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial nos presenta la electricidad. Siempre hay una piedra angular y la electricidad y después la producción, por lo tanto, de las energías con carbón, etcétera, etcétera, el petróleo, nos lleva a una nueva sociedad que es una sociedad industrializada. Y es en ese contexto en el que nace el sistema de propiedad industrial e intelectual tal como lo conocemos. Nuestro sistema,
que ha ido evolucionando a lo largo de 100 años, está creado para servir a esta sociedad. Pues bien, desde hace 30 años ha aparecido una revolución distinta, lo que hemos dado en llamar revolución digital, que en apenas 30 años se ha transformado en otra revolución distinta, que yo le llamo la revolución cognitiva, que es la propia de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que los cambios exponenciales a los que se han sometido el ser humano desde que tiene conciencia de ser humano, por ejemplo, la invención de la rueda o la invención de la imprenta o el descubrimiento del fuego, que han llevado a cambios radicales y por lo tanto también a nuevos tipos de sociedades, siempre se han producido dejando un tiempo suficiente para que el ser humano vuelva otra vez a el cambio aritmético. Porque nosotros estamos diseñados para el cambio aritmético, no estamos diseñados para el cambio exponencial. El cambio aritmético funciona de una manera lineal, mientras que el cambio exponencial funciona de forma hacia arriba, de forma mucho más acusada. Los cambios exponenciales se han producido a lo largo del tiempo, pero inmediatamente después venía una reacción que, como tenía la posibilidad de durar cientos de años o miles de años, nos llevaba otra vez al tipo de sociedad a la que estamos acostumbrados, para la que tenemos hechos nuestros genes, que es la sociedad que evoluciona de manera lineal. Y todo nuestro sistema jurídico y todo nuestro sistema de propiedad industrial e intelectual está pensado para esta manera de hacer avanzar la sociedad de una manera lineal, de una manera aritmética. En definitiva, el derecho en este contexto se convierte en lo que yo denomino un catching up. Alineamos la ley, la norma con la sociedad evoluciona lentamente, la ley no lo hace o lo hace poco a través de la jurisprudencia, llega un momento en que se produce un desfase y entonces el desfase se resuelve simplemente cambiando la ley y volviendo otra vez a iniciar este ciclo infernal o virtuoso que se puede reproducir sin edie. Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, hace 30 años, cuando llega el mundo digital y somos capaces de transformar lo que era escritura analógica en ceros y unos, de pronto nos encontramos ante una revolución. Esta revolución es la misma, parecida a la de Gutenberg. En definitiva, de lo que se trata es de multiplicar el número de datos. Y le llamamos a esto la sociedad de la información. Los sitios web aparecen, los sitios web son sitios pasivos y lo que hacemos es recoger muchos más datos de los que podíamos recoger en el esquema analógico. Bien, si esto son datos personales generados por humanos para humanos, si esto hubiera acabado aquí, pues no hubiera habido problema porque dentro de X años hubiéramos vuelto al esquema de avance aritmético. Sin embargo, unos años después pasamos de la sociedad de la información a la sociedad de la comunicación. Y cuando todavía no habíamos digerido ese primer salto al mundo digital, los seres humanos nos empeñamos en intercambiar datos de una manera salvaje. Y a esto le llamamos las redes sociales. A través de las redes sociales generamos una segunda revolución. Son datos igual generados por humanos para humanos, pero a través de la interacción entre los seres humanos. Y esto, de esta forma tan masiva, no había ocurrido jamás. Cuando, mucho antes de que pudiéramos acostumbrarnos a... Espera que voy a silenciar a algunos que... Bien. Mucho antes de que pudiéramos acostumbrarnos a esta nueva situación, nos encontramos con una nueva sociedad, es decir, otra revolución, una nueva sociedad que es la sociedad geolocalizada. Los móviles, los datos generados por humanos al desplazarse, multiplican otra vez el número de datos personales y nos ponen ante otra realidad. Es decir, vamos encadenando un cambio exponencial con otro cambio exponencial. Y esto no se había producido jamás.
y pretendemos que nuestro sistema, porque se está creando una nueva sociedad, que nuestro sistema jurídico y sobre todo que nuestro sistema de propiedad industrial e intelectual siga de la misma manera. Y no puede ser. Pero todo esto no acaba aquí. Después de la sociedad geolocalizada llega otra revolución, sobre todo en China, que implica la hibridación entre el offline y el online. Fijaos que la llegada de WeChat en China hace que China evite todo el proceso que hemos seguido nosotros durante bastantes años, que es el proceso de los ordenadores y de los portátiles. En China no ha habido ordenadores, se ha pasado directamente al móvil y todo se hace en el móvil. En el móvil, el offline y el online se conjugan y esto produce una miríada de datos personales también generados por humanos en su vida diaria. Otra revolución. Pero no acaba aquí. No hace mucho tiempo empiezan a interaccionar las máquinas entre ellas. Y aquí tenemos ya, si queréis, un quinto estadio. El Internet de las cosas nos lleva ya a otra dimensión. La dimensión de los datos generados por dispositivos interaccionando entre ellos. Es decir, generando ya datos no personales. Y un poco después, o al mismo tiempo prácticamente, nos llega la posibilidad de que gracias a la generación de unas superestructuras de las que me gustaría hablar ahora por un momento, de pronto los sistemas neuronales de aprendizaje sean capaces de crear masivamente también datos no personales, y le llamamos a esto la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que la acumulación de cambios exponenciales en un plazo de tiempo brevísimo, cambios exponenciales que no han acabado. Detrás está la revolución de blockchain, detrás está la revolución de la cuántica y habrá muchos más. Es decir, hemos entrado en una historia de la humanidad en la que ya no vamos a cambiar nunca más de manera aritmética, sino que vamos a hacerlo siempre de manera exponencial. Y estos cambios exponenciales ya no son coyunturales. La invención de la imprenta y 300 años después llegará la primera revolución industrial. Son cambios estructurales. Y de esto tenemos que ser muy conscientes, porque esto va a cambiar radicalmente nuestra manera de relacionarnos en sociedad, pero sobre todo tiene que cambiar nuestra manera de poder comprender el derecho y de poder comprender, por lo tanto, también el derecho de la propiedad industrial intelectual. Fijaos que a esto que le llamamos la cuarta revolución industrial, hemos llegado a través de la acumulación de toda una serie de superestructuras. Si no, no hubiera sido posible. La inteligencia artificial se conoce desde hace casi 70 años. ¿Qué ocurría? Pues que no se habían dado a la vez estas superestructuras que actúan de manera conjunta. Por ejemplo, y voy a citar algunas que me vienen a la memoria, pero desde luego no todas. Una, el poder, la capacidad de almacenamiento y de análisis de datos, lo que llamamos el Big Data. Dos, la capacidad de computación, que se multiplica exponencialmente. Tres, la conectividad a través del 5G o de las radiofrecuencias. Otro podía ser el masivo desarrollo de los algoritmos en los procesos de datos y sobre todo la softwareización masiva de la sociedad. Pensad que probablemente en unos años el 90% de las solicitudes de patentes contengan ya software, lo cual tiene que cambiar radicalmente la forma de entender las clasificaciones y la forma de entender las búsquedas y la forma de entender la actuación de las oficinas de propiedad intelectual y las oficinas de patentes y nuestra manera como profesionales también de actuar. Es decir, lo que ha ocurrido es que por primera vez en la historia, yo diría una miríada de tecnologías, un montón de tecnologías que eran tecnologías silares, es decir, que estaban en silos, de pronto comenzaron a interactuar entre ellas y a hibridarse entre ellas. ¿Y qué produce esto? Pues esto produce la ruptura en 1000 pedazos
de todos los sistemas decimonónicos de clasificaciones de las ciencias y provoca a su vez una masiva aceleración del conocimiento. Y no nos olvidemos, la propiedad industrial e intelectual está edificada sobre estos esquemas hilares. Pretender que la ruptura de los esquemas hilares no va a afectar a la propiedad industrial e intelectual, a mi modo de ver, es iluso. Todos estudiamos de pequeños la clasificación de las ciencias, ¿no? La biología, la química, la física, la mecánica, la eléctrica, las telecomunicaciones. Como consecuencia de ello, pues había una serie de tecnologías que estaban siempre en silos, es decir, que no se comunicaban entre ellas. Por ejemplo, la agricultura, la energía, los territorios, bueno, los inmuebles, la domótica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, a lo que estamos asistiendo ahora es a la generación de toda una serie de tecnologías hibridadas. A mí no me gusta llamarle nuevas tecnologías porque muchas de ellas no son nuevas. Lo que sí es cierto es que están profundamente hibridadas. Y permitidme algunos ejemplos que a algunos os sonarán a lo mejor a chino, pero que lo estamos viendo todos los días ya. La robótica, la realidad aumentada, el 3D, el 4D, las maquetas digitales, la inteligencia artificial, la cobótica, el blockchain, el Bluetooth, la biométrica, la bioingeniería, la nanotecnología, los wearables, y podría seguir y seguir y seguir. Esto no, ¿dónde ponemos todo esto? ¿Dónde lo clasificamos? En nuestro esquema de clasificación de las ciencias se rompe en mil pedazos. Todo este proceso es completamente nuevo y a mí, por lo menos, me produce una gran desorientación. Es decir, por una parte nos encontramos con cambios estructurales, como el cambio climático o las pandemias, que exigen una actuación inmediata, y por otra parte nos encontramos con procesos desconocidos en los que las máquinas van asumiendo un papel que antes correspondía exclusivamente a los humanos. Pero aún hay algo más. Este esquema de cambio exponencial lo que hace, y esto es fundamentalmente importante, es acortar los tiempos. De modo que cualquier reacción llega siempre tarde. De modo que las respuestas quedan desfasadas antes de su aplicación. Y esto nos hace entrar en una nueva era, que es la era cognitiva. Y esta era cognitiva, a mi modo de ver, plantea toda una serie de retos. El primero de los retos es cómo vamos a gestionar los viejos y los nuevos valores. Cómo vamos a gestionar la solidaridad, cómo vamos a gestionar la paz, la justicia, la responsabilidad, cuando las máquinas y los hombres parece que vamos a estar trabajando todo el rato juntos, sino unos, no sé quiénes, al servicio de los otros. Y este es precisamente el segundo de los retos. ¿Cómo vamos a interaccionar? ¿Cuál va a ser nuestra relación con las máquinas? Y esto nos introduce directamente en el campo de la ética. A mí me gusta hablar aquí no de la superposición ni del enfrentamiento, sino de la colaboración entre los algoritmos y los androritmos. Y esto nos lleva también a un tercer reto, porque esta nueva sociedad es mucho más compleja que la anterior. Y al mismo tiempo confronta no solamente a los hombres con las máquinas, sino a las diferentes culturas entre sí. Y esto produce también un movimiento que yo le llamo el movimiento de acralización, es decir, de extremar, de agudizar. El acra es lo que es estridente. Y esto explica también cómo las diferentes culturas chocan entre ellas. Y todavía hay un reto que probablemente es el más complejo de todos, sobre todo cuando lo llevamos a la nueva reflexión sobre la propiedad industrial e intelectual. Y este reto es el de la
el de la gestión de los procesos de adopción de normas, de los procesos de adopción de decisiones, el decision making process. Mirad, hace 2 siglos el ser humano dio un salto extraordinario con la creación de lo que, recogiendo un término griego que tenía poco que ver, pero que se recogió de manera afortunada, se llamaron las democracias. En realidad, de lo que se pretendía era de cambiar las espadas por las armas, changing swords by words. Mirad, el sistema de resolución de conflictos a través de los swords, de las armas, es extremadamente eficiente. Cuando yo tengo un problema con alguien, saco la pistola, disparo y he resuelto el problema. Luego, a lo mejor, su hijo matará a mi hijo, pero esa es otra historia. De momento he resuelto el problema. Si en lugar de esto tenemos que resolverlo a través de las words, es decir, de las palabras, pues este es un proceso complejo, miserable, que requiere fundamentalmente mucho tiempo. Mientras la sociedad evoluciona de una manera aritmética y tenemos este tiempo, pues bien. Pero si este tiempo ya no lo tenemos, porque la sociedad está evolucionando de manera exponencial y nuestros sistemas jurídicos y nuestro sistema de propiedad industrial intelectual en la era cognitiva sigue siendo el mismo que el anterior, pues vamos a tener un problema. Porque vamos a tener que rehacer todo el sistema, porque el sistema no va a ser capaz ya de dar saltitos, de hacer un catching up. Bien, hasta aquí llegaría lo que es la estrategia. Perdóname si he descendido un poquito al detalle, pero me parece que si esto no lo tenemos bien asentado, hablar de el nuevo sistema o hablar de cómo debe la propiedad industrial e intelectual y el derecho, en definitiva, afrontar esta nueva sociedad, es dar palos de ciego. A partir de aquí ya viene la táctica, es decir, cómo aplicar esto al derecho y a la propiedad industrial e intelectual. Y permitidme que ya más brevemente haga una pequeña incursión en el derecho para estar preparado para aplicarlo después a la propiedad industrial e intelectual. En las preguntas, si queréis, entramos en todo tipo de detalles, pero solamente entendiendo esta dimensión estratégica, será posible después ir poniendo otra vez todas las cosas, todas las piezas, las diferentes piezas del sistema de propiedad industrial e intelectual en su sitio. Mirad, a mí me parece que es absolutamente ingenuo pensar, voy a ir silenciando a algunos que no tengo silenciados, es absolutamente ingenuo pensar que todo este proceso de aceleración no va a afectar a las estructuras sociales. Va a hacerlo, necesariamente. Y la primera de estas estructuras sociales es el derecho. El derecho como elemento nuclear que ordena la sociedad y que por lo tanto proporciona seguridad jurídica y orden en las relaciones sociales. Nuestro sistema jurídico ha sabido adaptarse a la hora de la historia, por lo menos desde hace 2000 años, con lo que hemos heredado del derecho romano, ha sabido adaptarse fenomenalmente a todos los cambios lineales, a todos los cambios aritméticos que se han ido produciendo a lo largo de la historia, pero jamás se había enfrentado a un cambio exponencial que ya es estructural. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que por lo menos convendría plantearse las repercusiones a diferentes planos. El primero de ellos, sin duda ninguna, es el de la ruptura de los hilos. De la misma manera que la tecnología ha roto los silos, el derecho tiene que ser capaz de romper los hilos. Los juristas que estáis aquí, de los 50 que somos, que imagino que será una gran mayoría, estudiamos el derecho en silos. Es decir, aquí estaba el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo, incluso lo mío, que es el derecho internacional privado. Bien, cuando entramos en la dimensión de la sociedad cognitiva, todo, es decir, la sociedad donde todas las tecnologías y todos los elementos de la sociedad se hibridan, pues
Lo primero que se me ocurre es que hay que laminar completamente esta división absolutamente irracional que hemos hecho en el siglo XIX, no lo olvidemos, entre todos estos tipos del derecho para ordenar el derecho de una manera que hoy ya no tiene ningún sentido. Pero no solo eso. Hemos de reconocer que gran parte de estos hilos, yo diría todos, pero bueno, gran parte de estos hilos están en una crisis profunda. Y están en una crisis profunda porque sus estructuras estaban diseñadas para unos contextos históricos que están completamente superados. Dejad que os cuente sobre el mío, el derecho internacional privado. El derecho internacional privado nace en un momento en el que empieza a haber relaciones que dejan de ser homogéneas, que pasan a ser heterogéneas, es decir, que afectan a personas que están ubicadas en otros territorios a los que se aplica otro derecho y, por lo tanto, hace falta llegar a diseñar unas estructuras que permitan resolver esos problemas. Pero cuando estas relaciones dejan de ser excepcionales y se hacen absolutamente normales, como es la actualidad, pues no podemos importar el sistema que viene del siglo XIX, en realidad también, sin que haga agua por todas partes. Y lo mismo podemos decir del derecho laboral, del derecho civil, del derecho fiscal, de todas estas piezas en los que de manera artificial hemos ido, la propiedad industrial e intelectual, hemos ido partiendo nuestro sistema jurídico. Hemos de reconocer también que desde el siglo XIX hasta ahora, toda la evolución a la que nos ha llevado la segunda revolución industrial nos ha conducido a un ordenamiento jurídico que es un verdadero paquidermo, con una multiplicación exponencial yo diría, del artesonado normativo extraordinaria, lo que lleva consigo también una falta de flexibilidad total en cuanto a lo que hace referencia a su reforma. Yo me pregunto si en esta nueva sociedad no deberíamos empezar pensando en un adelgazamiento del sistema, quizás en un volver a un mayor recurso del soft law, a un mayor recurso a los valores, fundamentalmente los valores cristalizados en los derechos humanos y a los principios generales que vienen detrás de esos valores. Un mayor reforzamiento de la autonomía de la voluntad que pueda conducir a la generación de estándares y de protocolos. Lo que yo sí estoy convencido es de que ni el derecho en general, ni nuestro sistema de propiedad industrial e intelectual va a poder subsistir en una sociedad en la que se avanza de manera exponencial. No hay posibilidad de hacer ese catching up. Al mismo tiempo, reconoceréis conmigo que todas las profesiones jurídicas van a cambiar de manera radical. En el momento en el que el derecho cibernético, que ya es una realidad, se integre dentro de nuestras vidas, en el momento en el que la inteligencia artificial entre de manera masiva en los procesos de elaboración y de decisión de las normas, lo que va a ser inevitable a corto plazo, nuestra manera de trabajar, lo hemos visto ya durante estos 2 meses, va a cambiar de manera radical. Pero con todo, probablemente el cambio más acusado vendrá desde la perspectiva del proceso de adopción de normas. Porque ya no se van a poder adoptar las normas de la manera como se han ido adoptando hasta ahora. Yo siempre pongo el ejemplo de la directiva de protección de datos personales, el reglamento general de datos personales, que yo recuerdo que empecé a trabajar en 1998 en la Comisión Europea. Ahí llegó la primera propuesta y han tenido que pasar más de 20 años para que el reglamento se empiece a aplicar. Claro, se empieza a aplicar a una sociedad que no tiene nada que ver con aquella. El problema del Reglamento General de Protección de Datos no es que esté bien o que esté mal, es que está pensado para una sociedad que ya ha evolucionado de una manera exponencial, que ya no existe. Y en fin, un razonamiento similar puede hacerse para todos los aspectos del derecho.
Entro y salgo en un tema extraordinariamente delicado, pero en el que no tengo más remedio que entrar. Todo nuestro esquema democrático, es decir, de adopción de normas que necesitan tiempo, se pone en tela de juicio. Y por lo tanto, la revisión del sistema de propiedad industrial e intelectual no se puede ver de manera aislada. Hay que integrarla dentro de este contexto. La propiedad industrial e intelectual nace en el siglo XIX, como os he dicho antes, nace para servir a una sociedad determinada, tiene una justificación específica, ha sido una bendición en general para conseguir el objetivo de que los seres humanos mejoremos nuestra calidad de vida, generando también unos ecosistemas tecnológicos y unos ecosistemas reputacionales, como en el caso de las marcas, y unos ecosistemas culturales, o ayudando a generar estos sistemas de una manera notable. Pero yo no estoy en absoluto convencido de que esto pueda continuar así sin una revisión profunda. Esto no quiere decir que necesariamente que hay que acabar con todo y hacer un sistema de la nada, pero necesariamente, y ya sé que estoy poniéndome en una perspectiva académica y voy acabando, necesariamente tenemos la obligación, los profesionales y los que amamos la propiedad industrial e intelectual, de volver una y otra vez con todas esas bases que he intentado poner de una manera, bueno, más o menos acertada encima de la mesa, qué nuevo diseño del sistema necesitamos. Y para ello, a mí me convence mucho la metodología de los escenarios. La aprendí hace ya bastante tiempo en la Oficina Europea de Patentes y me cambió la vida, la verdad, porque cualquier cosa que tengo que hacer lo someto siempre a los escenarios. Y yo veo aquí 4 escenarios. Hay un primer escenario que sería el escenario inmovilista, el escenario virgencita, déjame como estoy. El escenario, esto funciona bien, ¿para qué tocarlo? Bien, es muy legítimo. Y hay muchos de nuestros compañeros están en ese escenario. Hay un segundo escenario que sería el escenario de la adaptación. Bien, estamos en una nueva sociedad, es verdad, la sociedad es la sociedad digital, yo diría que es la sociedad cognitiva, en fin, es una nueva sociedad y por lo tanto hay que adaptarse a las circunstancias de esta nueva sociedad. Cuando uno observa discusiones en torno a las diferentes propuestas de renovación del sistema de propiedad industrial e intelectual, se encuentra en la gran parte de las ocasiones con que estamos dentro de este esquema de adaptación. Por ejemplo, cuando hablamos de la responsabilidad de las plataformas, lo digo, José Antonio, porque me parece que en la UIPO ha habido un webinar esta mañana sobre este tema, ¿no? O cuando hablamos de si la inteligencia artificial puede ser inventor o no puede ser inventor, o cuando nos referimos a aspectos concretos de los derechos de autor, o cuando nos referimos a cómo va a evolucionar el derecho de marcas. Saliendo del esquema inmovilista, en el que a mí me parece que no deberíamos situarnos, salvo excepciones, me da la sensación de que gran parte de nuestra reflexión está en torno a la adaptación. Bien, está bien. Pero hay otros 2 escenarios que en muchas ocasiones habrá que poner encima de la mesa. Y estos 2 escenarios implican cambios más radicales. El tercer escenario es el escenario de la disrupción. La disrupción no implica cambiar el sistema, pero implica pensarlo desde otras perspectivas. Y mirad, yo me da la sensación de que no deberíamos despreciarlo. Es más, veremos probablemente cómo en los próximos años la reflexión va a girar mucho más desde la perspectiva de la disrupción que desde la perspectiva de la adaptación. Si uno lee en detalle y entre líneas, como hay que leer las cosas, el plan estratégico de la EPO recién publicado, podrá ver una cantidad inmensa de elementos disruptivos. Ese plan, leído como se debe leer,
nos lleva a conclusiones que a mi modo de ver son extraordinarias, porque por primera vez sitúan a la Oficina Europea de Patentes un paquidermo del que, bueno, podemos llamarle, en lugar de paquidermo, podemos llamarlo un petrolero, en el que cuando se toma una decisión, 70 millas después empieza a verse las consecuencias de esa decisión. Pues bien, la irrupción de la inteligencia artificial, tanto en el 90% de las solicitudes de patente, cuanto en el propio método, la propia metodología de trabajo de los examinadores, tanto para el examen cuanto para la búsqueda, va a revolucionar absolutamente el sistema. Y oponerse a ello es exactamente lo que hacían los pobres labriegos cuando las máquinas de vapor llegaron y hacían un trabajo 100 veces superior al de las azadas, y ellos seguían queriendo trabajar con las azadas. Tarde o temprano la eficiencia va a poder con las azadas. Pues bien, este tercer elemento del escenario es el elemento de la disrupción. Y muchos de los ejemplos que podríamos poner encima de la mesa deben ir derivando desde la adaptación hasta la disrupción. Y finalmente hay un cuarto escenario, a mi modo de ver también extremadamente importante, que es el escenario de la reinvención. Habrá veces en los que el sistema está pensado para una sociedad que ya no es la actual y por lo tanto habrá que reinventarlo. Y reinventarlo quiere decir que habrá que diseñarlo desde esquemas distintos, siempre sirviendo a la misma misión. La misión es la que es, en definitiva, mejorar la vida de las personas, creando ecosistemas tecnológicos, ecosistemas reputacionales, ecosistemas culturales que permitan que se mejore la vida de las personas. Pero el enfoque a lo mejor es distinto, y esto me gustaría desarrollarlo ya finalmente en las conclusiones. Y por lo tanto, estos cuatro escenarios son los que tendrían que amparar y que iluminar cualquier reflexión sobre la reforma o la revolución en la sociedad del sistema de propiedad industrial e intelectual. Me gustaría llegar aquí a algunas conclusiones, y sé que dejo a muchos frustrados porque no he hablado de cuestiones muy concretas o de si las marcas deben parecerse o no deben parecerse, y de si la inteligencia artificial acabará con todo el sistema clásico de organizar si unas marcas se parecen a otras. Pero a mí me interesa hablar de estrategia, porque solamente cuando tenemos la estrategia bien definida es cuando podemos llegar a la práctica. Pues bien, mis conclusiones serían las siguientes. Primero, pensar que nada va a cambiar es iluso. Si hay nueva sociedad y hay nuevos valores, es lícito pensar que por lo menos hay que repensar el sistema. Segundo, y espero ir elaborándolas de una manera más o menos racional, hay dos circunstancias que han contribuido a cambiar radicalmente la percepción que tenemos del funcionamiento de nuestras sociedades. La primera de ellas es que las crisis ya no son cíclicas, las crisis son sistémicas. Por lo tanto, ya no se trata de amagar, esperar a que acabe la crisis y vuelva otra vez el periodo de bonanza. Hay que aprovechar el viento y hay que aprender, sople de donde sople ese viento, a no quedarse quieto esperando a que escape. Y la pandemia que estamos viendo ahora es un ejemplo clarísimo. Esta pandemia durará y probablemente vendrá otra antes de que acabe esta. Por una parte, por lo tanto, las crisis son sistémicas. Y por otra parte, y perdonad que lo repita una y otra vez, porque esta es la clave, los cambios han devenido exponenciales. Y esta exponencialidad ya no es coyuntural, sino que es estructural. Y esto cambia radicalmente nuestra sociedad. Y nos lleva, esta sería quizá la tercera conclusión, nos lleva a una sociedad que es mucho más compleja, pero al mismo tiempo también a una manera de entender la propiedad industrial e intelectual que es mucho más holística. Mirad, el sistema es un todo. Yo cuando veo a alguien que me dice, no, yo solo sé de marcas, pero eso sí, de marcas sé un huevo. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir?
es que ya no vamos a los profesionales de la propiedad industrial e intelectual, ya no van a estar detrás de la mesa registrando marcas. Lo que vamos a tener es clientes, y esos clientes lo que quieren es desarrollar su negocio y ganar dinero. Y nuestro servicio tiene que ser necesariamente un servicio holístico, lo que quiere decir no solamente que los profesionales de propiedad industrial e intelectual deben ser capaces de cubrir todas las herramientas que proporciona el sistema para mejorar la eficiencia de la empresa, sino que tenemos que acudir también a todos los sectores paralelos y por lo menos poder dialogar con los profesionales de los sectores paralelos, llámese derecho de la competencia, derecho fiscal o derecho laboral. Cambia, por lo tanto, radicalmente la visión del cliente. Ya no se trata de registrar marcas o patentes, se trata de acompañar al cliente en su estrategia empresarial. Y esto cambia también radicalmente la forma de entender el sistema. Por otro lado, otra conclusión sería que el sistema está extraordinariamente burocratizado, que tenemos una hiperregulación, tenemos demasiadas normas, que tenemos que ir hacia regulaciones mucho más inteligentes y sobre todo que tenemos que cambiar el esquema de decision making process y que tenemos que pasar de un derecho represivo, porque el derecho romano, tal como nos ha venido, como lo hemos heredado, es un derecho represivo. Uno tiene las normas y después, si alguien incumple las normas, entonces es cuando se resuelve, surge el conflicto, por lo tanto, entonces se resuelve el problema y para eso están los tribunales. Mientras tenemos tiempo, pues bien, bueno, es imperfecto, pero el sistema funciona. Cuando ya no tenemos tiempo, el sistema no funciona, simplemente no funciona. Debemos pasar, por tanto, de un derecho represivo a un derecho preventivo. Nuestra función como profesionales no debe ser ya la de resolver conflictos, sino la de ayudar a nuestros clientes a prevenir conflictos. Esto me lleva también a otra conclusión, que es un cambio radical de perspectiva. Mirad, en el siglo XIX se crea todo el sistema de propiedad industrial e intelectual pensando en lo que yo llamo la novatio, es decir, la creación. Hay que proteger a los creadores. Pues bien, hoy, en esta nueva sociedad, a mí me da la sensación de que el cambio tiene que ser radical. Lo que hay que proteger no es a los creadores, lo que hay que proteger es a los innovadores. Es decir, hemos de pasar de la creación, novatio, a la innovatio, es decir, a la introducción de cosas nuevas dentro de la sociedad. Para mí tiene poco sentido poner todo el acento en la creación y olvidarse de que lo importante no es la creación. La creación es adjetiva. Lo importante es qué hacer con esa creación. Si nos vamos al mundo de las patentes, eso implica reivindicar el Valle de la Muerte, eso implica la estandarización generalizada de las patentes esenciales, eso implica una reinvención de todo el sistema de patentes obligatorias, eso implica en muchos sectores una fijación de precios razonables. Si nos vamos a las marcas y a los diseños, esto implica cambiar radicalmente también el esquema de titularidad por exclusión o el esquema de diferenciación por el esquema que yo denominaría de innovación emocional, es decir, la reputación. Ahí es donde está la clave. Por lo tanto, las marcas se leen en términos de branding. Si nos vamos a los derechos de autor, el tema ya no está en proteger a los creadores. Yo protegeré a los creadores en la medida en que tenga acceso a las creaciones. A mí me interesa la vaca, no me interesa la leche. Es decir, me interesa la leche, perdón, a mí me interesa la leche, no me interesa la vaca. Es decir, me interesa la vaca en la medida en que me dé leche. Pero si algún otro me da leche de la misma manera que me la da en este momento la vaca, pues a lo mejor habrá que acabar con las vacas para quedarse con la leche. Lo que estoy diciendo entiendo que es una barbaridad. De momento la leche nos la dan las vacas, cuidemos a las vacas, hagámoslas muy felices. Cuidemos a nuestros creadores, hagámosles muy felices, pero no olvidemos que la clave no está en la creación, la clave está en el acceso a la creación.
Y esto nos lleva, en definitiva, a una vuelta al origen. ¿Para qué sirve un sistema de propiedad intelectual industrial? Pues bueno, sirve, como he dicho antes, pues para que los seres humanos mejoren su calidad de vida. ¿A través de qué? Pues a través de la creación de un mercado competitivo, de mercados competitivos de tecnología, de mercados competitivos de reputación o de mercados competitivos de cultura. ¿Nos sirven los esquemas del siglo XIX que están basados en la exclusión y en el monopolio? Pues mirad, a mí me da la conclusión, me da la sensación de que no, de que hay que estar preparados para un cambio radical. Para un cambio radical en nuestro trabajo como profesionales, para un cambio radical en el modus operandi de las oficinas de propiedad industrial. Y la clave aquí está probablemente en comprender que las tecnologías, como he dicho antes, ya no funcionan de manera similar, sino profundamente hibridadas y profundamente interconectadas. Y si profundizamos en este concepto, la mayor parte de las cuestiones que van a ir surgiendo para la reforma, la renovación del sistema de propiedad industrial e intelectual, obtienen una respuesta relativamente razonable. Y por fin yo me gustaría decir algo antes de acabar que me parece fundamental. Es que los ejes geográficos están cambiando también de una manera radical. Durante muchos siglos el centro fue el Mediterráneo. Durante muchos siglos después el centro fue el Atlántico, es decir, de Estados Unidos a Europa. Bien, pues ahora el centro se está moviendo hacia el Pacífico, por primera vez. Y esto tiene consecuencias extraordinarias. Nuestro sistema de propiedad industrial intelectual, si es paquidérmico, si no es flexible, si no es capaz de adaptarse, bueno, pues probablemente nos llevará a una Europa en la que cada vez perderemos más relevancia. Mirad, es el último minuto. Yo estoy muy agradecido a haber sobrevivido a esta pandemia, de momento haber sobrevivido a esta pandemia. Sabéis que yo soy personaje de riesgo elevado. Y estoy muy agradecido para poder ser testigo y poder pasaros a vosotros el testigo y protagonista, además, de estos tiempos que son unos tiempos absolutamente extraordinarios. Es ahora, en este momento, y no el año que viene o dentro de 2 años, cuando tenemos que definir nuestra relación con los riesgos naturales, como puede ser el COVID-19. Es ahora cuando tenemos que definir nuestra relación con la naturaleza e intentar reparar o restaurar todo lo destruido. Es ahora cuando tenemos que definir, y ahora, nuestra relación con las máquinas, de manera que no se desvirtúe la razón de ser del ser humano, de manera que puedan convivir los algoritmos con los androritmos. Y finalmente también es ahora cuando debemos redefinir qué queremos hacer con nuestro sistema de propiedad industrial e intelectual. Un sistema que a mi modo de ver no cambia de misión. La misión sigue siendo la misma, ayudar a crear mercados competitivos para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero un sistema que fue creado en el siglo XIX, que se ha cargado de normas en el siglo XX y a principios del siglo XXI, y que debe ser capaz de cumplir su misión también en este siglo XXI, que ya no es el siglo de la segunda revolución industrial, sino de la cuarta revolución industrial, es decir, el siglo de la edad cognitiva. Pues me parece que me he emocionado y me he extendido demasiado, pero me quería transmitiros todo este resultado, todo esto que es el resultado quizá de una manera vomitiva, si queréis, y lo siento, pero que es el resultado de 2 meses de reflexión. No mucho tiempo, pero quizá 10 o 15 minutos podemos tener para el diálogo. Muchas gracias a todos. Pues Antonio, tienes la palabra otra vez. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que ha sido una lección magistral. Cuánta reflexión, cuánta sabiduría hay en tus palabras, y la verdad que es tremendamente inspirador, ¿no? Todo lo que nos has contado, y nos da como para que nos vayamos viernes, sábado y domingo, y quizás parte de la semana que viene a intentar buscar alguna certeza, ¿no? A lo que nos has comentado. Bueno, pues es el momento para el debate.
No sé si hay alguna pregunta en el chat, creo que no hay ninguna pregunta. Pues nada, os animo al que quiera a desactivar el mute y a formular la pregunta. Yo sé que las primeras preguntas no es sencilla y que a lo mejor hay mucha frustración en el auditorio porque esperaban que Yo te le dijera lanzo. qué es lo que hay que hacer con las invenciones propuestas por la inteligencia artificial, pero, pero primero hace falta entender la estrategia y después es cuando viene la táctica. ¿Alguien se anima? Manuel, yo tengo una pregunta. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Mi pregunta es Dale si quiere... quieres al que te veamos. Lo que pasa es que no estoy presentable todavía. Ah, vale, nada, Discúlpame, no te pero preocupes, no te preocupes, no te todavía es preocupes. muy temprano acá. Bueno, ya no es tanto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dime, Pero te escucho. mi pregunta es si crees que el sistema de patentes, en particular el régimen de licencias obligatorias, tal como es concebido en la actualidad, está preparado para afrontar una crisis sanitaria como la que vivimos, o sería necesario efectuar algunas modificaciones que atiendan a un fin de acceso a la salud. Esa es mi pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Vamos a aplicarle, si os parece, los escenarios. Una primera respuesta sería sí, sin duda. El sistema de licencias obligatorias funciona fenomenal y, por lo tanto, tiene que poder seguir funcionando ahora. No hay que cambiar nada. Bueno, podemos analizarlo desde esa perspectiva. Una segunda respuesta sería la adaptación. Me parece que estamos entrando en respuestas que son más razonables. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con toda la innovación que surja como consecuencia del COVID-19, que ya está empezando a surgir, pero probablemente el sistema de licencias obligatorias es un sistema excepcional. Como sistema excepcional requiere toda una serie de requisitos, requiere un tiempo para ponerlo en funcionamiento y probablemente ni estos requisitos se van a poder cumplir, ni el tiempo, ni vamos a disponer de ese tiempo. Pues si el sistema inmovilista no nos sirve y el sistema del toiletage, hacer un pequeño making up y resolverlo tampoco nos sirve, a lo mejor hay que ir a unos esquemas más disruptivos. Y me parece que estos esquemas son más razonables, Diego. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, el sistema de licencias obligatorias es un sistema que surge para resolver un problema y aparece, por lo tanto, como una excepción al sistema de patentes. A lo mejor, en esta nueva dimensión en la que nos encontramos, lo primero no es la patente, lo primero es la salud. Y si lo primero es la salud, el sistema de patentes es el que tiene que estar diseñado en torno al acceso a los productos sanitarios y no al revés, ¿no? Y esto ya nos sitúa en una dimensión que es completamente disruptiva, porque la patente ya no se da y después vienen las licencias obligatorias. Hay unas licencias, es decir, hay una necesidad de que la medicación llegue a todas las personas en condiciones razonables y a partir de ahí vamos a ver qué tipos de derechos exclusivos concedemos a los inventores. Y luego cabe una cuarta posibilidad, que es rediseñar completamente el sistema, reinventar completamente el sistema, salirnos del ámbito de las patentes, entrar en otros mundos, por ejemplo, en este caso, Diego, pues sería en el mundo de la colaboración íntima entre lo público y lo privado, en el mundo en el que la investigación pública
va a tener mayor relevancia porque va a haber mucho más recursos públicos que los que ha habido hasta ahora, simplemente porque los seres humanos nos hemos dado cuenta de que vale la pena invertir en estas materias, y que la consecuencia de todo esto no sea necesariamente la atribución, que la consecuencia sea la atribución de una invención y por lo tanto honrar al inventor como benefactor de la sociedad, ahí me parece completamente correcto. Que la consecuencia sea necesariamente una patente tal como la conocemos en este momento, pues a lo mejor habrá que revisar completamente los esquemas en aquellos casos, por lo menos, donde la invención proviene de fondos públicos. He intentado, en a nutshell, de una manera muy resumida, ver cómo se puede aplicar este sistema, cómo se puede aplicar este problema que planteas a los 4 posibles escenarios. Bueno, pues esto mismo lo podemos ir replicando en todas las otras situaciones. Gracias. Hay 2 preguntas en el chat. Una de Mary que dice, respecto a la necesidad de flexibilidad por parte de los ordenamientos jurídicos, ¿considera que deberíamos dirigirnos hacia un sistema jurisprudencial como el del Common Law, en el que se le dé más capacidad de decisión a los jueces? Muchas gracias. No recuerdo quién la ha planteado, pero muchas gracias. Porque es una pregunta esencial. Mira, yo no lo sé. Lo que sí sé es que los sistemas del Common Law están mejor, son sistemas menos paquidérmicos, más de principios generales, y están mejor preparados, casualmente, están mejor preparados para resolver de una manera más ágil y más flexible los problemas en los que nos estamos planteando, que son problemas constantes a los que la regulación rígida no da respuesta. ¿Quiere eso decir que hay que ir hacia sistemas como el de Common Law? Pues bueno, no necesariamente. Lo que sí que hay que ir probablemente es hacia esquemas de regulación mucho más flexibles. Yo creo que el otro día en el encounter del viernes pasado, Jane Ginsburg lo ponía de relieve con respecto a los derechos de autor. Si os dais cuenta, durante el siglo XIX, pero sobre todo durante el siglo XX, y lo que voy a decir ahora, pues de alguna manera me hace el harakiri, me lo hago yo directamente, se ha poblado de convenios internacionales, desde Berna, París, hasta todo nuestro sistema de propiedad intelectual industrial. Afortunadamente está poblado de una inmensa, tupida red de convenios internacionales. No digamos cuando vamos a los convenios internacionales sobre inversiones y entonces en los últimos años entra masivamente la propiedad industrial intelectual como si fuera un reguero y lo copa todo. Bueno, esto es bueno, pues es bueno desde la perspectiva de la propiedad industrial internacional del siglo XIX y del siglo XX. Es bueno desde la perspectiva de la revolución industrial. Yo no estoy tan convencido de que lo sea desde la perspectiva de la cuarta revolución industrial. Y no estoy tan convencido porque, y no tengo respuesta, pero no estoy tan convencido porque me da la sensación de lo que estamos haciendo con todo esto es fosilizar todavía más el sistema, hacer que sea más difícil todavía una reacción. ¿Qué quiere decir? Pues que a mi modo de ver, primero, hay que desregularizar, hay que hacer el sistema menos paquidérmico, menos burocrático, el sistema jurídico en general. Y hay que pasar de un esquema de resolución de conflictos, en el que el sistema funciona porque resuelve conflictos a través de tribunales que tardan 10 años, 12 años, 15 años en resolver el tema, a un esquema en el que el derecho es facilitador de acuerdos entre las partes y un esquema en el que somos capaces de identificar incluso la posibilidad de que vaya a surgir un conflicto. A mi modo de ver, los mejores profesionales del derecho en el próximo futuro no serán aquellos que sean los mejores litigadores. Habrá que litigar, obviamente, pero serán aquellos que sean capaces de entrar en la estrategia de una empresa, de conocer cuál es la estrategia, de conocer cómo, y esto será cada vez más importante, los activos intangibles inciden en la estrategia de la empresa. No nos olvidemos que en este mundo cognitivo
lo que llamamos activos intangibles, es decir, la razón de ser de nuestro sistema, cobra mucha más importancia que la que tenía en el siglo XIX, pues estas personas que sean capaces de, conociendo la empresa, identificar, junto con otros profesionales también de ramas paralelas, identificar los potenciales conflictos antes de que surjan, estas personas serán las más valiosas y las que más va a apreciar la sociedad. Gracias. Tenemos otra de ETB, que dice: en el ámbito de las marcas, ¿cree entonces que sería bueno combinarlo lo máximo posible con la visión empresarial y el marketing? Apostar por las marcas renombradas, intentar fomentar el desarrollo de las existentes y de nuevas, empleando herramientas como el branding emocional, por ejemplo. Hace 15 años, muchas gracias por la pregunta. Hace 15 años, mi hija, que tenía entonces pues 13 o 14 años, le pidió a los Reyes, vivíamos en Alemania, le pidió a los Reyes un iPod. ¿Recordáis lo que es un iPod? No, pues un iPod. Y entonces me pidió a los Reyes el iPod y bueno, lo hablé con mi mujer, pues bueno, vamos a hacer el esfuerzo, eran muchos nanos, pero bueno, quiere un iPod, estamos fuera de España y tal, bueno, que tenga el iPod. Entonces yo me hice una reflexión, ¿para qué querrá mi hija el iPod? Pues hombre, evidentemente lo averigüé, que ella querría el iPod porque en el iPod podía poner las 100.000 canciones que escucha todos los días, ver los 3.000 vídeos que todos los días ve con normalidad cuando desayuna y las 800 películas, que todo eso podía caber dentro de un iPod. No sé si recordáis lo que era el iPod, pero o sea, el diseño más horroroso no podía ser, ¿verdad? Y entonces le dije a mi mujer, bueno, pues mira, vamos a comprarle el iPod de mayor, el que más caro, porque es el que más caro, es el que tiene mayor capacidad, porque sí que le va a poder cumplir su misión, ¿verdad? Y efectivamente, fuimos al iPod mayor de todos, yo me puse el sombrero de padre bueno y compré el mejor de los iPods, el mejor que tiene 50 gigas o algo así, hace 15 años. Y llegó los Reyes Magos. Y cuando llegaron los Reyes Magos, pues fue a abrir el iPod y cuando fue a abrirlo, pues yo pensé, bueno, ahora va a decir, pues papá, muchas gracias porque con esto voy a poder ver todos los vídeos, esto lo voy a poder ver todo. Bueno, cuando abrió aquello y vio la caja, me miró, la miré, sonrió y dijo, ¡qué mono! ¡Qué mono! En ese momento el velo se me cayó de los ojos. Le importaba un rábano si aquello tenía 100, 200 o 1.000.000 de gigas. Daba igual. Era la emoción. Pues bien, las marcas que a lo mejor nacieron en su momento para distinguirse unas de otras en el contexto del nacimiento de la sociedad industrial del finales del siglo XIX, hoy, a mi modo de ver, su percepción es completamente distinta. O sea, hoy es pura emoción. Hoy la clave no está en las marcas como nuevas, como innovación. La clave está en pasar al otro extremo, al estadio de la innovación, de integrar las cosas nuevas dentro de la sociedad. Una marca que no produzca emoción, que no lleve a generar reputación, no tiene ningún sentido. En lugar, si esto no fuera así, en lugar de llamarle Coca-Cola, llamémosle 1, a la otra 2 y a la otra marca llamémosle 1.358.456. Cumplen su función distintiva. Las marcas hoy son más complejas, se integran dentro de una estructura muchísimo más compleja, se integran dentro de la estrategia de la empresa. Tenemos profesionales que han entendido eso perfectamente desde la perspectiva del marketing y desde la perspectiva del diseño de la marca, y ahora los profesionales de la propiedad industrial tenemos que ser capaces también de ayudar a llevar a ese nuevo mundo. Ahí es donde veo yo el mundo de las marcas en el futuro, en la innovación emocional. Es decir, en el qué mono. Hay otra pregunta de Car que dice: ¿crees entonces que está llegando el principio del fin de los derechos de exclusiva tal y como los tenemos concebidos? Y a ello le sumo una pregunta que yo tenía en cartera, que era, has hablado de hibridación. ¿Podemos pensar que puede haber una hibridación de derechos de propiedad industrial tal y como lo tenemos concebido
actualmente o seguirán siendo... Pues yo pienso que en un escenario, gracias José Antonio, yo pienso que la respuesta en un escenario disruptivo, que es el escenario en el que yo me encuentro más cómodo, es mi obligación también, porque esta es la obligación de la academia. La obligación de la academia no es contaros las cosas como son, es como deberían ser en nuestra manera de entender las cosas, no para que nos sigáis, sino para ponerlas en tela de juicio. Probablemente todo lo que he dicho está mal y no tiene ningún sentido. Y os he castigado durante casi una hora diciendo cosas bueno, pues que son completamente erróneas. Pero si ayudan a pensar, mi función ya está encima de la mesa. ¿Quiere eso decir que hemos llegado al principio del fin de los derechos de exclusividad? Pues tal y como los tenemos, digamos, los tenemos concebidos en el siglo XIX, sí. A mí me parece que sí. Es decir, en el siglo XIX a mí lo que me interesa es proteger al creador. ¿Por qué? Porque a través de las superestructuras y de los ejes nucleares, fundamentalmente la llegada de la electricidad, que es el motor que genera todas las otras inercias después en todas las otras tecnologías, a mí lo que me interesa es que la electricidad lleva a todos los sectores a una proyección y hace falta crear. Y para crear hay que proteger a los creadores. Y por lo tanto, el que inventó el sistema fue un genio. Es verdad que ya sabemos que existía desde el siglo XIV, XV, había formas de protección de exclusividad, pero eran coyunturales. Cuando al finales del siglo XIX llega París y llega Berna, el ser humano cambia su dimensión. Esto es una genialidad. Los derechos de exclusiva, el monopolio, ojo, no lo olvidemos, como excepción al derecho de la competencia. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia que me parece obscena, que fue además contra España, en la que se le pregunta ¿dónde ubica usted la propiedad industrial intelectual? ¿En el mercado interior o en el derecho de la competencia? Claro, el tribunal entendió que la pregunta era capciosa. Si la ubicas dentro del mercado interior, estamos en el ámbito de las competencias compartidas. Si la ubicas dentro del derecho a la competencia, estamos dentro del marco de las competencias exclusivas de la Unión Europea. Y la respuesta, una u otra, es muy diferente. Entre otras cosas, en un caso puede haber cooperación reforzada, en el otro caso no puede haber cooperación reforzada. Bien, el Tribunal de Justicia dijo que la propiedad industrial entraba dentro del marco del mercado interior. Y yo creo que es un error craso. La propiedad industrial es una excepción del derecho de la competencia. Y esa excepción está justificada si somos capaces, nosotros, no los que vituperan el sistema, sino los que amamos el sistema y los que pensamos que el sistema todavía tiene que decir muchas cosas, si somos capaces de demostrar que gracias a ese instrumento que produce una excepción en el sistema de libre competencia, a medio largo plazo, la competencia se multiplica. Y es generador de mayor competencia y de mayor desarrollo y de mayor competitividad. En ese contexto, si cambian las circunstancias, pues ese derecho de exclusiva, es decir, el que todo el sistema de propiedad industrial e intelectual gire en torno a la exclusividad y la oposición a terceros, pues a lo mejor hay que revisitarlo completamente. A lo mejor hay que seguir protegiendo a los creadores, obviamente, porque si no, no tendremos leche, pero hay que diseñar el sistema de tal manera que en el caso de las patentes, el goce del mínimo de exclusividad y por lo tanto la exclusión del derecho de la competencia en un momento determinado sea mínimo y sobre todo mínimo en el tiempo, e intentar en la medida de lo posible que el tiempo de duración de la patente efectivo sea mínimo. Y concluyo, perdóname, ya me estoy entendiendo mucho, pero quiero decir una última cosa. Y a lo mejor hay que tener el coraje de a lo mejor poner encima de la mesa
que one fits all does not fit at all. En el siglo XIX, nuestro sistema de propiedad industrial e intelectual nace bajo el paraguas de one fits all. Para registro de marcas, da igual que sea cualquier tipo de marca a cualquier sector, todo es igual. Para las patentes, todo es igual. Luego se van haciendo algunas diferenciaciones pequeñitas, unos 5 añitos más para las patentes farmacéuticas, pero no deja de ser toaletas. Estamos en un momento en el que a lo mejor hay que hacerse la pregunta del millón. ¿Habrá que romper el sistema y tener diferentes sistemas de propiedad industrial e intelectual dependiendo de los sectores hibridados en los que estemos trabajando? ¿Habrá que hablar de títulos que proporcionan protecciones diversas, entrando en diferentes marcos de protección de la propiedad industrial e intelectual? ¿Habrá que hacer permeabilidad mucho mayor que la actual entre los secretos industriales y las patentes, que hoy parece que están puestos uno enfrente del otro? Me parece que ya son demasiadas preguntas para tan poca respuesta, y que nos hemos ido ya un poco tarde y que estamos abusando de todas las personas que siguen en el canal. Yo, antes de darte las gracias, te lanzo una última pregunta que César, arrimando a su sardina a la nuestra, dice: ¿cómo se puede dar seguridad cuando las leyes tienen un alcance territorial que no sirve para controlar al mundo globalizado digital? En el caso de las plataformas de comercio, ahí entiendo que se refiere César. Pues a lo mejor aquí, sí, muchas gracias por la pregunta, claro, su pregunta del millón. A lo mejor aquí habrá que salir de los esquemas clásicos y habrá que entrar en autorregulaciones. Y habrá que entrar en regulaciones, en esquemas de resolución de conflictos específicos, y habrá que entrar en códigos de conductas, y habrá que desarrollar la imaginación. Porque yo lo que sí sé, de lo único que sé yo, que es de derecho internacional privado, lo que sí sé es que esquemas territoriales imposibilitan completamente, por muy bien que esté adaptado el sistema de derecho internacional privado, imposibilitan completamente el llegar a una solución que sea razonable, digamos, para poder impedir todas estas conductas fraudulentas. Pero si entre todos los participantes en el sector podemos inferir, incluso, digámoslo entre comillas, tribunales privados, sé que estoy diciendo cosas que hay que matizar, pero tribunales privados especializados en determinadas materias a las que se suman los diferentes integrantes del sector, y por eso es tan importante las asociaciones en este momento, pues a lo mejor habremos dado un paso ciertamente disruptivo, pero un paso importante hacia una mejor regulación y, sobre todo, una mejor fórmula para evitar los conflictos más que para resolver los conflictos en el futuro. Pues son casi las 6:30 de la tarde. Ha sido un auténtico placer, un auténtico lujo tenerte, Manuel. Yo he aprendido muchísimo, tengo como 8 o 10 páginas con mi letrita pequeña que tendré que ir destilando a lo largo de los próximos días. Y bueno, la verdad que ha sido tremendamente, como decía antes, muy evocador, ¿no? Y muchas ideas y reflexiones ahí en el aire que te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros. Y la verdad que creo que todos hemos aprendido bastante con esta sesión. Gracias a todos los participantes. Hemos llegado a 50 personas. Ahora ya, dado que nos hemos demorado mucho, se han ido algunos, pero bueno, hemos mantenido un buen ratio de seguidores. Gracias a todos y nada, os convocamos para el próximo webinar, que creo que es el próximo miércoles, para hablar precisamente de una cosa que yo hubiera querido abordar, que es los consumidores, ¿no? Los consumidores y el mundo de las marcas de la propia industria, pero lo dejaremos para otra ocasión, o para espero una cerveza pronto en Alicante o en Madrid, a ver si la fase 1, la 2, la 3 ya nos lo permite. Gracias a todos y muchas gracias por vuestra atención y por tu participación y tus reflexiones. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias por la paciencia. Yo he aprendido mucho también, entre otras cosas que tengo que ser más breve. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Adiós. Hasta pronto. Gracias.